Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Marcos Antonio Pérez González de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 2002-7990. El nombre de este reto es el reto número 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Del nombre del módulo Derecho Procesal Penal en la licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor es Arturo Trujillo Ramos y comenzamos. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? El autor menciona la presión que existe desde los países de la periferia, que fueron quienes primero establecieron reformas penales hacia los centrales, difundiéndolas en cada uno de ellos de dos maneras, horizontal y triangular. En México comenzó la primera reforma al sistema penal acusatorio el año 2008, después del 2011 y el 8 de octubre del 2013. Se reformaron los artículos 16, 18, 19 y 20 de nuestra Constitución Política, que distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios a Latinoamérica. Entendemos que el sistema inquisitivo es una costumbre antigua que comenzó la Iglesia Católica junto con las monarquías, basado en tortura para que el acusado confesara sus culpas. La persecución penal estaba a cargo de los funcionarios públicos que mantenían procesos demasiado lentos, con expedientes escritos muy extensos en que solamente aquellos que mantenían la jurisdicción accedían a los expedientes. Aplicando el código inquisitivo, se proveían insuficientes derechos humanos a los imputados en investigaciones preliminares. La investigación era secreta y el acusado no conocía los hechos acusatorios, violando sus derechos humanos fundamentales. Actualmente, el Código Penal acusatorio adoptado por los países latinoamericanos no autoriza la aplicación de la tortura para obtener confesiones de los acusados. El juez debe mantenerse con imparcialidad ante las decisiones que se toman en el juicio. Quedaron ordenados jurídicamente los juicios orales públicos y el juez no puede participar con testimonios, pruebas o acusaciones contra el inculpado. Solamente recibirán pruebas por medio de escritos de las autoridades que realizan detención, incluyendo registros en las pruebas declaratorias, testimoniales, periciales, documentadas, por mencionar algunas de ellas. En México, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 112, indica que una persona señalada por un hecho delictivo será conocido como imputado y como tal tendrá derechos en aplicación jurídica de acuerdo a nuestra Constitución en materia de derechos humanos nacionales e internacionales, según el artículo 1 constitucional. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la información y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Según Langer, los activistas esparcieron o diseminaron a través de congresos, se crearon centros de investigación, brindaron capacitaciones, establecieron derechos laborales para que los trabajadores y las familias, conferencias, publicaciones, por mencionar algunas de ellas, sin olvidar que actualmente los actores internacionales como ONU, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, son organismos que establecieron tratados internacionales, leyes internacionales que deben respetar todos los países tratándose de los derechos humanos de los ciudadanos. Ahora podemos darnos cuenta que la Constitución Política Mexicana, desde el artículo 1, menciona que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos nuestra Constitución, así como los tratados internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte y las garantías para su protección. Opción en la que indiques la relación entre el texto del Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. El texto del Langer encontramos información precisa sobre los códigos inquisitivos que se practicaban en nuestro país en las décadas anteriores a las reformas constitucionales, que dieron origen a Código Penal acusatorio, a los derechos humanos universales del imputado, con igualdad ante la ley por ambas partes, el apego al proceso y queda prohibido el doble enjuiciamiento, sin olvidar que la prisión preventiva no aplica para el ciudadano en todos los casos, por lo que Seguridad Pública no podrá realizar detenciones que no se encuentren permitidas por el artículo 16 constitucional, ya que solamente se podrá realizar la detención de algunos casos para cumplir con el debido proceso judicial. Muchas gracias.